tiene una letra C que hace referencia al grupo comparador, que es algo clave en todo lo que estoy mencionando y veremos por qué. Y finalmente tenemos a el outcome, o también conocido como nuestra variable dependiente. Esas son las cuatro cosas que nosotros necesitamos para hacer una pregunta de investigación, específicamente de tipo analítica o experimental, poniendo aparte a los estudios descriptivos. ¿Por qué razón pongo a un lado a los estudios descriptivos? Y en general siempre van a escuchar que vamos a hablar de pico o peco para los estudios transversales, caso control, de corte, experimentales, incluso pseudoexperimentales. Porque la comparación es algo indispensable en el proceso de investigación para que al final nuestras conclusiones tomen sentido de tal manera que nos permitan tomar una decisión, que es lo que se quiere. Y la comparación nos permite hacer esto. Hacer únicamente una descripción tiene, por supuesto, su utilidad. Por eso se realizan estudios descriptivos. Pero idealmente, cuando planteemos un estudio, vamos a intentar responder una asociación entre dos variables que se expresa finalmente en una pregunta pico, y que es la base también de los estudios transversales, caso control, de corte y experimentales y pseudoexperimentales, como he mencionado. En la pregunta pico iniciamos entonces con la población. ¿Y la población por qué es tan importante? Porque va a ser muy complicado que nosotros hagamos una investigación, un proyecto que al final nos dé resultados confiables de toda una gran población como puede ser Lima o el Perú o incluso un único distrito. No es sencillo hacer un estudio en el que incluyas una población que te represente tal magnitud geográfica. Por lo tanto, la mayoría de veces vamos a trabajar siempre con una población específica que tenemos que definir muy claramente. Y tenemos que definirla muy claramente porque los resultados que obtengamos se extrapolarán principalmente a esa población específica que nosotros definiremos con criterios de elegibilidad, de inclusión y de exclusión. Por eso, tener una población es tan importante. Y además, el definir claramente qué población es la que tenemos nos permitirá posteriormente interpretar los resultados que hayamos obtenido. Porque un resultado que se obtiene en la gran mayoría de casos, por no decirlo en todos, va a ser explicado por los factores, por las características, por los hábitos de esa población, ya sea a nivel personal como también a nivel también tal vez ambiental. Por esa razón, definir una población y conocer exactamente cuál es la población que tenemos como objetivo es importante. Conocer a rasgos generales el nivel socioeconómico, las características geográficas, el, si es una institución como un establecimiento de salud, mencionar cuál es el área que abarca, qué nivel es, cuántos pacientes atiende, qué servicios tiene,
y una serie de características para entender realmente en qué población se está haciendo la investigación. Y esto es clave porque todos comprendemos una vez más de que va a ser muy distinta si hacemos un estudio en una población de Lima y una población en una región en la selva. Solamente si comparamos hábitos dietéticos, puede que esto sea sumamente diferente. Entonces, la población es clave y nos va a dar explicaciones incluso para los resultados que obtengamos. Y por supuesto, tampoco nos evita tener que extrapolar más allá de lo debido los resultados, solamente a nuestra población objetivo, que no tiene nada de malo. Así es la investigación. Nuevamente, es difícil que uno diga, quiero hacer un estudio que represente todo el distrito de Cercado de Lima. Imagínense. Es demasiada gente. Entonces, siempre vamos a trabajar en poblaciones objetivo que van a ser más pequeñas y hay que describirlas. Y esa es la letra P. Población. No vamos a hablar mucho más de otros criterios, pero aquí tenemos, bueno, los criterios de inclusión y exclusión que también son importantes para hacer de forma más detallada, ¿no? Incluso. Después pasamos a la intervención o a la exposición, a la letra I o a la letra E. Y esta, esta letra I o letra E va a ser uno de los grupos de nuestro estudio que vamos a comparar el desenlace o la variable dependiente. Entonces, aquí en la letra I o la letra E, vamos a tener un grupo que va a ser nuestro grupo de interés. Bien. Y va a ser nuestro grupo de interés porque o bien va a estar recibiendo una intervención que nosotros querramos evaluar, o va a estar recibiendo una, o va a estar expuesto, mejor dicho, a un cierto factor, a una cierta variable que nos interesa evaluar. Si es una intervención, ya se imaginan de que hablaremos principalmente de estudios experimentales, y si es una exposición, hablaremos principalmente de estudios observacionales. Por eso es que van a escuchar que hay pregunta pico y pregunta peco, ¿no? Porque esta variable, ¿bien? Este grupo de interés puede cambiar dependiendo de si lo que estamos evaluando es una intervención o una exposición. Incluso ahora lo pienso y ciertamente me estoy limitando. Me estoy limitando a hablar únicamente de intervención y exposición, porque algo que yo les quería comentar en un inicio, cuando estábamos hablando de la importancia o de por qué siempre comparamos en investigación, era porque ¿qué cosas son las que comparamos? Es importante aclarar ese punto. Y en medicina comparamos todo. Comparamos un tratamiento versus otro tratamiento para ver cuál es el mejor y cuál tiene menos efectos adversos. Y ese es el que damos. Así funciona la medicina, ¿no? Comparamos métodos diagnósticos para ver si un método versus un gol estándar funciona mejor o peor. También comparamos factores a los que una persona puede estar expuesta, como puede ser una variable personal, como la dieta, o como puede ser una variable ambiental, como imaginemos la contaminación del aire. Son cosas a las que uno se expone. Y nosotros, como investigadores, una vez más, comparamos un grupo expuesto a ese factor versus un grupo no expuesto a ese factor. Y la última situación es que también buscamos evaluar factores pronósticos.
Factores pronósticos que nos permitan identificar a pacientes con cierta probabilidad más elevada de un evento de interés para actuar de forma temprana. Por eso existen las escalas de riesgo que permiten saber cuándo un paciente puede hacer tal complicación o desarrollar tal evento y tomar una acción temprana. Para eso sirven las escalas predictivas en la mayoría de casos. Entonces, al final siempre comparamos un grupo que tiene una cierta característica versus otro, un grupo que está expuesto a un factor versus otro, un grupo que ha sido diagnosticado con un método versus un gol estándar o un tratamiento versus otro tratamiento. Siempre hay comparación y así tomamos las decisiones. Cuando hablamos de pico y peco, se habla específicamente de intervención y de variables de exposición, ¿no? Pero esto funciona para todo. Y ahora lo vamos a ver. Iniciando con lo que es la intervención, una intervención clásica es un medicamento, pero también puede ser cualquier tipo de terapia, como una terapia psicológica, como una medida de salud pública, como una nueva ley que se establece, como una nueva norma que se establece en una institución, un nuevo programa nutricional, un programa educativo. Una intervención puede ser cualquier variable que con la que nosotros querramos intervenir a los participantes para ver si tiene un efecto. Y esto lo vamos a comparar siempre contra la mejor terapia hasta ese entonces disponible. Entonces, si desarrollamos un nuevo fármaco, ese nuevo fármaco va a estar en este grupo. Acá va a estar el nuevo fármaco. Y el grupo contra el cual lo vamos a comparar va a ser el grupo que va a estar en la letra C, que por eso se llama grupo comparador o grupo control, en donde idealmente va a estar el mejor tratamiento disponible hasta el momento, ¿no? Disponible hasta el momento. Bien. ¿Y qué es lo que vamos a comparar? Vamos a comparar nuestra variable dependiente o variable desenlace o variable outcome, como se conoce en inglés, que es un desenlace de salud que va a reflejar ese beneficio de la intervención que estamos evaluando, como podría ser la mortalidad, la mortalidad. En esta pregunta, por lo tanto, lo que estamos haciendo es comparar la mortalidad entre el grupo intervención, que es el grupo que recibe el nuevo fármaco, versus el grupo que recibe el mejor fármaco disponible hasta el momento. Eso es lo que vamos a hacer. Y este es el diseño del estudio. Este es el objetivo del estudio, porque el objetivo al final va a ser que en una población tal se busque evaluar si un nuevo fármaco se asocia a menor mortalidad a comparación de otro fármaco. Y esa también es la hipótesis. Y también guía al final cuando haces el análisis y los resultados que tienes que obtener siguen la misma estructura, porque al final tú vas a comparar la mortalidad entre estos dos grupos y la prueba que utilices, el método de regresión que utilices, al final te va a servir para determinar si existe una diferencia entre los dos grupos.
Y ese es el caso de una intervención. Por supuesto que hay situaciones en las que no existe un tratamiento disponible. Si uno habla, por ejemplo, de cuál es el abordaje de las alteraciones mentales o cuál es la mejor forma de prevenir el desarrollo de alteraciones mentales después de una hospitalización por una enfermedad grave aquí en Perú, puede que sea difícil que encuentres un comparador porque es algo que no se hace con frecuencia. Y en esos casos, el grupo control ya no va a ser el mejor tratamiento porque no existe. Pero tú como investigador, lo que tienes que hacer idealmente, y digo idealmente, porque lo sencillo sería que el grupo control no reciba nada. ¿Sí? Eso sería lo sencillo, ¿no? No le damos nada. Entonces comparamos dar algo versus no dar nada. Y el problema justamente, como ya se dan cuenta, es que si das algo, se espera, por supuesto, de que sea mejor que no dar nada. Por esa razón, el no dar nada no es el mejor comparador en una intervención, en un ensayo clínico, sino que suele ser el mejor tratamiento disponible si existe en el contexto que se está estudiando, o en todo caso, si no existe, algo que tú les brindes como una intervención tal vez no tan compleja como tu intervención de interés. Por ejemplo, no les das el nuevo fármaco, pero les das un programa, imaginemos que este fármaco es para la hipertensión. Bien. Al grupo de intervención tú le vas a dar el nuevo fármaco, que es el que quieres estudiar, pero al grupo control le vas a dar un programa educativo de 5 sesiones para mejorar sus hábitos dietéticos. En este diseño ya no estás comparando un nuevo fármaco versus un grupo que no recibe nada, sino que recibe este programa educativo dietético, que tal vez por ponerlo de forma muy sencilla puede ser únicamente con algunos mensajes que se envíen semanalmente a través de celular y eso sería todo. Pero lo pongo como ejemplo para que entendamos de que el grupo control en una intervención siempre idealmente tiene que ser algo para no comparar contra nada, porque contra nada, contra no dar nada, por supuesto que se espera que haya un beneficio. Y esas son las intervenciones. Tenemos las preguntas pico. Población, grupo intervención, comparado contra un grupo control y comparamos una variable dependiente, una variable outcome, que es la mortalidad. Ahora, la pregunta PECO, bueno, es bastante similar, ¿no? Es súper similar. ¿Qué es lo que cambia? Que la pregunta PECO, pues, va a aplicar, estos son para estudios experimentales, sobre todo, ¿no? La pregunta PICO, ensayos clínicos experimentales. Pero la PECO es para un grupo, para un estudio observacional principalmente, ¿no? Observacional. Observacional. Y cuando hablamos de observacional, bien sabemos que hablamos de transversal, de caso control o bien de corte, ¿no? Y le llamamos PECO porque, como comentamos, en el observacional, nosotros ya no tenemos control sobre la intervención. O sea, nosotros ya no decidimos a quién le damos el tratamiento y a quién no, sino que ahora nosotros nos limitamos a observar qué participantes están expuestos a una cierta variable, a un cierto factor de interés que queremos investigar y qué participantes no están expuestos a esa variable. Y comparamos nuestro outcome, nuestra variable dependiente. Por esa razón se le llama PECO, porque ahora estudiamos una exposición, observamos una exposición.
Entonces, la población igual se define de forma detallada, esto no cambia. La letra E, ahora sabemos que es un grupo de exposición, como cuál podríamos poner una dieta alta en grasas, ¿no? Imaginemos que queremos ver el efecto de la dieta alta en grasas. Bien, alta en grasas. Esta variable, si lo pensamos bien, claramente es una exposición, porque nosotros en la vida vamos a darle a una persona que tenga una dieta alta en grasas para ver qué es lo que pasa. Bien. Así sea una pregunta muy novedosa. Imaginemos que quieres ver el efecto de la dieta alta en grasas en el desarrollo del lupus. Bien, es algo que se me acaba de ocurrir así bastante al azar, ¿no? Es, es una, aunque sea una pregunta tal vez que parezca novedosa, nadie te va a permitir que la hagas porque sabemos que la dieta en grasas tiene ya efectos negativos de por sí en muchas áreas de la salud. ¿Qué es lo que nos queda? Porque un estudio experimental no podemos hacer. Lo que nos queda es observar. Observar que quienes están expuestos a una dieta alta en grasas, quienes no están expuestos y compararlos. Solamente observar. Por eso estudio observacional. Y la exposición es eso, un grupo que está expuesto a dieta altas en grasas. Y acá les comento, porque estos ya son aspectos un poco más metodológicos, pero bueno, dentro de la metodología uno de los aspectos más interesantes es la medición. O sea, al final uno plantea una pregunta peco, pero yo les pongo a pensar, ¿no? ¿Cómo realmente uno se asegura de que una persona está comiendo una dieta alta en grasas? Puede que utilice cuestionarios de frecuencia, puede que utilice mm, los recordatorios de 24 horas, pero también puede que utilice, por ejemplo, una enzima en sangre que en las personas que comen mucha grasa se mantenga elevada y que sería una forma mucho más exacta, ¿no? Sea como sea, tienes que asegurarte de que ese grupo expuesto realmente está expuesto. Porque si únicamente tal vez utilizas una pregunta que es ¿cuánta grasa consumes a la semana? Tal vez no te brinde el mejor dato. Entonces, esto es un aspecto metodológico que va relacionado al sesgo de medición, de información, pero que igual quería comentarlo porque en este caso, si hablamos de dieta en grasas, hay que pensar claramente cómo definimos que ese grupo está expuesto a dieta en grasas. Y esa va a ser una de las complejidades de hacer una investigación como esta. ¿Contra qué lo vamos a comparar? Contra un grupo que no tiene una dieta alta en grasas, ¿no? Ese grupo comparador no tiene dieta alta en grasas, no tiene dieta alta en grasas, ¿no? Nuevamente, ¿cómo aseguras de que ese grupo no está expuesto a una dieta alta en grasas? Bueno, son temas, ¿no?, de medición que hay que ver. Y lo que se compara, pues, es la variable nuevamente que uno quiera ver como desenlace. Una variable típica conocida, ¿no?, para entender esto claramente, puede ser el riesgo cardiovascular, ¿no? El riesgo cardiovascular. Entonces, se comparan dos grupos para ver cuál de los dos tiene más riesgo cardiovascular. Y si el que tiene una dieta alta en grasas tiene más riesgo cardiovascular, pues estaríamos demostrando o comprobando nuestra hipótesis de que esta dieta pues tiene efectos adversos en la salud. Muy bien. Tenemos estudios experimentales y observacionales. También tenemos otra situación, como mencioné, que son los métodos diagnósticos. Bien. ¿Y qué pasa con los métodos diagnósticos? Igual tenemos una población
Y ahora vamos a tener dos grupos. Bien, igual dos grupos. Yo le voy a poner Peco. Bien, Peco. Pero claro, ya no va a ser un grupo expuesto versus un grupo no expuesto, sino que ahora en esta población vamos a comparar el resultado de la prueba que nosotros queremos evaluar. Bien, es decir, resultado de la prueba nueva, ¿no? De la prueba nueva, versus el resultado del gol estándar, que es la mejor prueba disponible hasta este momento. Y eso es lo que vas a comparar. Bien, el resultado, ¿no? Mejor aquí, el outcome en sí es el resultado, ¿no? El outcome es el resultado, y los dos grupos que comparamos, pues es la prueba nueva versus la prueba gol estándar. Nuevamente dos grupos y el razonamiento y al final el cálculo de el rendimiento diagnóstico está muy ligado a cómo uno evalúa la asociación en un estudio observacional, porque el razonamiento es el mismo. Y la tercera situación, que igual forma funciona con la pregunta pico, es para los estudios de pronóstico. Y en los estudios de pronóstico, igual tenemos una población y comparamos una característica de la persona versus otro grupo que no tenga esa característica y vemos en el futuro si esa característica, si el grupo que estaba expuesto a esa característica tuvo mayor probabilidad de desarrollar un cierto desenlace en salud. Es algo bastante paralelo a lo que hemos hablado en los estudios observacionales, porque si se dan cuenta, igual hablo de características a los que uno está expuesto. O sea, al final son variables a los que uno se expone o no se expone, y uno compara. ¿Sí? La diferencia es que en estos últimos estudios de pronóstico se suelen ver más aspectos predictivos. Entonces ya se habla o ya viene a tallar este término de predicción. Y los estadísticos que se calculan sirven para medir eso, el rendimiento predictivo, que está estrechamente relacionado con el rendimiento diagnóstico, porque el PECO vemos que es lo mismo y que está estrechamente relacionado con los métodos de regresión que probablemente varios de ustedes conozcan, que se utilizan en los estudios observacionales y en los métodos en los estudios experimentales. Al final tengamos un estudio de intervención observacional para una exposición, para un método diagnóstico o para un método pronóstico. Al final en todos estamos comparando dos grupos y esto tenemos que plasmarlo obligatoriamente en una pregunta pico, porque yo les aseguro que si no lo plasman en una pregunta pico, si no tienen claro qué grupos van a comparar y qué es lo que van a comparar entre qué grupos, y hablo de dos grupos, ¿por qué no más de tres grupos? Vamos a hacer un paréntesis. ¿Por qué peco? ¿Por qué no más de tres grupos? Usualmente se trabaja de esta forma porque para entenderlo de forma muy fácil hay que entender de que todo parte de evaluar un tratamiento. Y cuando tú evalúas un tratamiento, tú evalúas en tienes un tratamiento versus no tienes un tratamiento. Y los métodos de regresión, la estadística también funciona así incluso. Cuando tienes variables de más categorías, estas se convierten a dicotómicas, así y no también. Entonces, este es un
razonamiento y van a ver que la gran mayoría de estudios trabajan de esta forma. Es comparar dos grupos. Grupo expuesto versus no expuesto, intervenido versus no intervenido, método diagnóstico 1, 2, método pronóstico, característica pronóstica versus característica no pronóstica. En todos, el fundamento es el pico y es necesario plantearlo. Una vez de que ya identifiquen claramente sus dos grupos y lo que van a comparar, busquen los métodos de medición, porque si no tienen una forma de medir, de una forma de válidamente sus variables que ustedes están proponiendo en su pico, puede que después haya algún problema, porque puede que tengan unas expectativas, pero tal vez los instrumentos no les da esa validez para llegar a una conclusión que sea aceptada en una buena revista, porque las revistas ven todo esto. Una de las cosas que más ven son la validez de los métodos que has utilizado para medir tus variables. Entonces, comprueba bien de que tengas los instrumentos y si no lo tienes, reformula un poco tu pico, porque es algo que se puede hacer. Reformula un poco tu pico para asegurarte de que esa pico esté lo más cercana a lo que realmente vas a medir. Y una vez de que ya te asegures, pues es fácil, es mucho más sencillo plantear la hipótesis, saber qué grupo se está comparando, saber cuál es la variable dependiente, saber qué análisis se va a realizar e incluso tu conclusión, como mencioné, pues va ligada a si has encontrado que un grupo o que tu grupo expuesto intervenido tiene más dependiente ha desarrollado más la variable dependiente que el otro grupo. Es así. Y eso sería todo lo que yo les tengo que comentar de las preguntas Pico. No sé si hay alguna consulta o alguien que le gustaría hacer algún comentario, compartir su experiencia. Tal vez si está haciendo alguna investigación y tiene dudas en cómo plantear su pregunta Pico, también podemos tal vez aprovechar un par de minutos. Muy bien, si no hay preguntas, tal vez pueden confirmar si se ha entendido lo que he comentado. Estaría bien. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes en esta noche. Em, Siempre contento de estar en las actividades de las sociedades científicas. Les voy a dejar mi correo aquí en el chat. Cualquier cosa me pueden escribir ahí. Y también les dejo nuestra página de medicina académica por donde compartimos contenido de investigación en salud y también algunos cursos y asesorías que realizamos. Sí, sí, Jacqueline. La pregunta pico es igual, vamos a poner un ejemplo aquí. Al final uno puede ver una pico, ¿no? Vamos a ponerlo así como pico. Bien, tienes tu población e imaginemos que quieres evaluar lo que es el, a ver, bueno, el, el nivel, el nivel de glucosa, bien. Quieres ver si el nivel de glucosa es un factor pronóstico en el desarrollo de demencia, ¿vale? Entonces, tu outcome, tu variable dependiente, va a ser desarrollo de demencia. Bien, desarrollo de demencia.
¿Y qué vas a comparar? Vas a comparar aquellos que tienen una mayor glucosa, bien, mayor glucosa, contra aquellos que tienen una menor glucosa. Bien. Entonces, al final, tu variable es una variable exposición, porque podrías hacer un estudio transversal, sí. Podrías hacer un estudio transversal donde midas la glucosa y veas quiénes tienen demencia y quiénes no tienen demencia y asociarlo. Pues, ¿no? Pero también lo puedes plantear como un estudio pronóstico. Lo único que cambia es que en el estudio pronóstico vas a hacer un estudio longitudinal, va a ser un diseño de corte. ¿Por qué razón? Porque necesitas el seguimiento. Porque para hablar de pronóstico necesitas ese seguimiento obligatoriamente, ¿no? Entonces, esa es la única diferencia. Pero al final el razonamiento es el mismo, dos grupos que se comparan. Y aquí he puesto la variable glucosa, que ciertamente no es el mejor ejemplo, no es el mejor ejemplo, porque es una variable numérica, pero otro ejemplo más sencillo podría ser el tener, esta variable es muy, bueno, muy usada, ¿no? Pero el haber tenido la infección por COVID, ¿no? Ya, tener la infección por COVID versus no haber tenido la infección por COVID, ¿no? Y lo mismo podemos ver en el desarrollo de demencia. ¿Sí? Entonces, el haber sido diagnosticado con COVID puede ser un factor pronóstico, tal vez en una población de hipertensos. Puede ser una pregunta que tenga un poco de sentido, ¿no? Nuevamente, es igual que un estudio transversal, la única diferencia es que al ser pronóstico lo haríamos de forma longitudinal, de corte, ¿no? Con seguimiento, para evaluar ese efecto pronóstico, porque en un solo momento es imposible. Pero la pico es similar, ¿no? Me comentas, Jacqueline, si pude resolver tu consulta. Muy bien, pues si no hay más consultas, no sé si ya vamos cerrando la sesión de consulta de los organizadores. Sí, doctor. A nombre de todo el comité organizador, pues quería agradecerle por la disponibilidad de hoy y por la gran ponencia. Yo creo que fue de gran utilidad para los asistentes, para todos. Entonces, nada, pues quería agradecerle realmente. Perfecto, muy bien. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Cuídense.